¿La inteligencia artificial reemplazará, sustituirá a los profesores? Bueno, dejadme que os muestre un estudio para empezar que señala, ha estudiado 1.100 diferentes ocupaciones, ¿vale? Y de las 20 primeras, más de 15 son profesores, ¿vale? Estas son ocupaciones más expuestas al avance de la inteligencia artificial. Una puntualización muy importante. Expuestas no quiere decir que van a desaparecer. Expuestas significan, según los autores, que las habilidades y tareas necesarias para cumplimentar habitualmente esa ocupación pueden ser hechas, en parte, por modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Bing. Lo que sorprende, el primero de todos son los teleoperadores, pero lo que sorprende es que no importa de qué seas docente, si de ética, sociología, ciencia política, idiomas, derecho, economía, psicología, todos estos que aparecen aquí como teachers postsecundari son el equivalente a los profesores universitarios. Es decir, lo que los profesores universitarios hacemos, en parte, y digo en parte, puede ser realizado por las máquinas, ¿vale? Dejadme que sea muy directo y polémico, pero o la universidad incorpora ChatGPT y la inteligencia artificial en las aulas, o la universidad, tal como la conocemos actualmente, desaparece, muere. Y un ejemplo que me ha gustado mucho es el usado anteriormente por el profesor Santiago con el tema de los videoclubs, en los donde ibas a alquilar películas. Mucha gente podría haber pensado, no, son eternos, siempre la gente va a querer ver películas. Bueno, cuidado, es un negocio que puede desaparecer. Otro ejemplo, agencias de viajes. ¿Cuántas agencias de viaje hay en sus barrios? Prácticamente ninguna. No quiere decir que la gente no quiera viajar, cada vez la gente viaja más actualmente, pero no lo hace a través de una agencia de viajes. Eso no quiere decir que la universidad vaya a desaparecer completamente, pero es muy importante que ahora se tenga en cuenta que hay una divergencia muy alta entre lo que el profesor pide y lo que el estudiante puede hacer. Nosotros podemos pedirle a los estudiantes leer este artículo de investigación, responder estas preguntas y realizar un ensayo. Todo esto ahora mismo el estudiante lo puede hacer. Si antes lo calculábamos en días o en horas, ahora mismo lo puede hacer en minutos con las herramientas de inteligencia artificial disponibles. Por tanto, hay una diferencia o una divergencia muy alta en cómo fueron diseñados los planes de estudios y qué es lo que el estudiante puede hacer actualmente con las herramientas de inteligencia artificial. Y una segunda razón de este mensaje polémico de o inteligencia artificial en las aulas o muerte, digamos, es que también si la universidad rechaza el uso de la inteligencia artificial en las clases y, en cambio, en el sector empresarial, en el sector privado, sí se usa la inteligencia artificial, no tardarán mucho tiempo los estudiantes y, sobre todo, los padres de los estudiantes, que son los que pagan, en decirte que la universidad no te prepara para un mercado laboral donde cada vez más se utiliza la inteligencia artificial. Podéis ver, este es un estudio del Observatorio de Ciencia y Tecnología de España. Es previo a la aparición de ChatGPT. Son datos del 2021-2022. Como podéis ver, no importa el sector empresarial, cada vez más se utiliza la inteligencia artificial. Por tanto, en el sector empresarial se va a empezar a implementar más su uso. Si la universidad no la rechaza, la incorpora, no tardarán los estudiantes en decir, oiga, quizá la universidad no es el medio que me sirve para prepararme para un mercado laboral en el que sí se utiliza la inteligencia artificial. Bueno, pero aparte de mi opinión, dejadme que os muestre 3 estudios de qué da la inteligencia artificial, es decir, qué le puede proporcionar tanto a estudiantes o a personas que las utilizan. Este es un estudio realizado en 2023 con consultores de empresas. Es una investigación experimental. ¿Qué significa esto? Significa que a todos los consultores de empresas que participaron en el estudio se le encargaron una serie de tareas. Tenían que analizar datos, tenían que hacer una presentación y un diseño de estrategias. Pero se separaron a los consultores en 2 grupos. Este grupo de aquí sí puede usar ChatGPT. Este grupo de aquí, el grupo de control, no puede usar ChatGPT. Posteriormente, un grupo de evaluadores
¿vale? Revisó, puntuó y evaluó las tareas de análisis de datos, diseño de estrategias y presentación, sin saber si venían del grupo que había usado ChatGPT o del grupo que no había usado ChatGPT. Una de las conclusiones, uno de los hallazgos es que las personas que usaron ChatGPT terminaron más pronto, un 25% más rápido. Eso significa que si alguien está pensando, si alguien tiene que hacer la tesis doctoral y tarda 4 años, usando la inteligencia artificial puede tardar 3. Es decir, te ahorra tiempo, algo medianamente básico. Pero lo más llamativo del estudio, y lo que podéis ver aquí en el gráfico, es que los evaluadores puntuaron y revisaron y evaluaron mejor, de mayor calidad, las tareas realizadas por el grupo que había usado ChatGPT. Es decir, los productos que podemos generar, los productos que los estudiantes pueden generar utilizando la inteligencia artificial pueden ser de mayor calidad. Y es una reflexión que quizá uno mismo se puede pensar. ¿Uso ChatGPT para mi artículo de investigación? Bueno, si lo usas, tal vez tu artículo, tu investigación puede ser de mayor calidad. Otro estudio, hay una cosa que se le ha acusado mucho a ChatGPT y es decir, es muy frío, no es creativo, no sirve, digamos, para la innovación. ¿Por qué? Porque está entrenado con datos del pasado y también porque, digamos, siempre escribe de una manera muy robótica, muy igual. Bueno, hay un grupo de profesores que han realizado una investigación. Se le pidió a estudiantes de una universidad de élite, no dicen en el estudio qué universidad es, pero por el origen de los profesores se deduce que es Harvard, y se les pidió a los estudiantes que diseñaran ideas de negocio, con una serie de pautas. Tiene que ser un producto, no un servicio, tiene que ser algo que no cueste más de $50 y algo que se pueda vender en la tienda universitaria. A partir de ahora tenéis 6 horas para pensar, hablar, consultar material y generar ideas de negocio. Esa misma instrucción se copió y se pegó en ChatGPT. Genera ideas de negocio que sean un producto, no un servicio, que no cuesten más de $50 y que se puedan vender en una tienda universitaria. Y posteriormente, un tercer paso es que se copió esa instrucción en ChatGPT, pero una persona humana puso ejemplos. Es decir, por ejemplo, se podría generar grabadoras con una alta capacidad de memoria para poder registrar todas las clases y puedes transcribir después todo el audio a texto. Bueno, era un ejemplo. Posteriormente, otra vez, un grupo de expertos evaluaron las ideas de negocio, utilizaron esta escala de nunca lo compraría, tal vez lo compraría, probablemente lo compraría o siempre lo compraría, que es una manera de medir qué tan creativas o buenas son esas ideas. Sin saber otra vez si venían de los estudiantes o venían de ChatGPT. Como podéis ver en los 3 diagramas de cajas, en promedio, las ideas mejor valoradas de todas fueron las ideas que venían de ChatGPT, pero cuando se le pusieron ejemplos. Esto quiere decir que cuando se combinan las capacidades de la máquina con la aportación humana, la creatividad o la innovación se puede disparar. Entonces, no rechacemos ChatGPT porque es frío, porque se ha entrenado con datos del pasado, porque puede potenciar enormemente la creatividad humana, sobre todo cuando se combina con esta aportación o intelecto humano. El último estudio que os muestro tiene que ver con el tema del razonamiento. Es también un estudio experimental, se hizo con estudiantes. Es muy sencillo el estudio, pero el examen, tenían que pasar los estudiantes un examen de razonamiento jurídico. Eso significa que es un proceso de reflexión, no de memorizar leyes o normativas únicamente. A un grupo de estudiantes se le permitió usar ChatGPT, al otro grupo no. Como podéis ver directamente en el gráfico, el grupo que usó ChatGPT sacó casi que el doble de nota. Bueno, conclusión un poco del estudio y de estos diferentes aspectos es que usar la inteligencia artificial en las aulas puede generar mayor razonamiento, mayor creatividad y generar incluso productos de más calidad. Entonces, antes de rechazarlo, digamos un momento que su uso me puede aportar más innovación, más reflexión e incluso generar outputs de mayor calidad. Bueno, hemos estado hablando mucho de ChatGPT. ChatGPT, yo siempre lo digo, es como el Real Madrid. Todo el mundo lo conoce, es el más usado, es el más popular, es el millonario, el que le va todo perfecto.
Pero a julio del 2024 hay más de 12.000 diferentes herramientas de inteligencia artificial y hacen de todo, de audio a texto, de vídeo a texto, generan código Python, generan imágenes, generan vídeos. Es infinito casi la cantidad de capacidades que puedan hacer las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Seguramente os estáis preguntando, ¿y qué hace este hombre con gafas aquí? Lo pongo porque una vez estaba dando una conferencia en una universidad, la universidad es online, toda la enseñanza es en línea, es online. Y hay un profesor que hizo una intervención y dijo, bueno, pues volvemos a lo de antes, examen oral, pero como es online, que el estudiante conecte la cámara, que con la cámara vea que no hay nadie en la habitación, que no tiene apuntes y yo le hago las preguntas directamente. Voy a tardar más tiempo, pero así me aseguro de que no usa la inteligencia artificial. Bueno, NVIDIA, la empresa tecnológica, tiene desarrollado una inteligencia artificial que te corrige la vista. Es decir, tú estás mirando al suelo y apareces mirando a cámara. Es decir, obviamente NVIDIA no la diseñó para los estudiantes de universidades online, sino que la diseñó especialmente para las transmisiones en streaming, para que no haya problemas de que tendemos a mirar a un lado, a otro, y te corrige la vista. Otro ejemplo, este me pasó más recientemente. Un profesor, también en otra conferencia, me dijo, bueno, menos mal que yo no tengo que hacer, menos mal que no estoy en una universidad online, que es presencial. Ahora yo sí les puedo hacer el examen presencial, ¿vale? Es decir, que venga, que se ponga delante del profesor y yo le hago el examen oral y le hago las preguntas. Bueno, Ray-Ban tiene un acuerdo con Meta, con la empresa de Facebook, y han diseñado unas gafas, tanto de sol como normales, que son estas que veis aquí. Son unas gafas que tienen incorporado tanto micrófono como audio, sacan fotos y hacen vídeo también. Solamente desde las gafas, sin usar el móvil, es todo con la voz. Es decir, yo me pongo las gafas, y os pongo un ejemplo, Yo me pongo las gafas, las normales, porque venir a la clase con las gafas eso es un poco sospechoso, le hago una foto al examen, tiene un botoncito, o puedes tú decirle, hey Meta, take a photo, y él la hace automáticamente, enviarle el examen, porque yo le digo, envía la foto a Indira, por ejemplo, le envía la foto a Indira, e Indira está en el otro lado con todos los apuntes y me empieza a dar las respuestas y como tiene incorporado un auricular, pero no es auricular, es decir, tiene incorporado una especie de audio que tú puedes escuchar sin que las demás personas escuchen. Todos con las gafas puestas, ¿vale? Es decir, conclusión de estos dos ejemplos, no tratemos de ser más inteligentes que la tecnología porque la tecnología avanza a una velocidad tan potente que supera incluso los atajos o lo que los profesores creemos que podemos hacer para evitar que la gente la use. Aquí os pongo una serie, son diferentes herramientas usadas especialmente en temas que tienen que ver con investigación y con docencia. Como os he dicho, hay más de 12.000, estas son solo una gente de ejemplos de cosas que se podrían hacer. Los que estáis sacando fotos, os digo, al final os doy la presentación, al final hay un enlace, podéis descargar la presentación, pero si se queréis sacar la foto conmigo, pues mejor todavía porque tiene... mejor todavía, tiene más copyright. Relacionado con el tema de las gafas, y muy polémico, es este colgante que veis aquí que se llama Rewind. Es un colgante que tú te lo pones por la mañana, sales de tu casa con el colgante y graba todo el audio. Tú llegas a tu casa después a las 10 de la noche, te sacas el colgante, lo conectas al ordenador y te transcribe, bueno, tiene el audio, tiene la posibilidad también de que te transcribe todo lo que ha grabado y es capaz de distinguir las personas. Es decir, si yo primero hablo con Gladys, después con Santiago, después con Fernando, él es capaz de distinguirlas a todas esas personas. Y le puede tener una memoria muy, muy alta, esa es su característica, que yo le puedo decir, ¿qué me dijo Gladys esta mañana a las 10 de la mañana? Y me da transcrito lo que ha dicho. También te lo puedes poner por la noche, pero es más peligroso. Imaginaos otra vez... temas que tienen que ver con la
confidencialidad, anonimato, privacidad, son conceptos muy importantes, pero son conceptos que saltan por los aires con el avance de la inteligencia artificial. Y yo digo, que venga un estudiante a la universidad con el colgante, pues tampoco tiene tanto de malo, pero imaginaos que vaya un chico de primaria con el colgante a clases de primaria y sea capaz de registrar lo que me dijo tal, lo que me dijo tal, lo de la profesora, o imaginaos asistir a reuniones, en principio privadas, y es un colgante que tú te lo puedes poner incluso debajo de la ropa. Y la ventaja, las gafas de Ray-Ban son un poquito más caras, pero el colgante no ha salido todavía al mercado, pero va a costar $60. Es decir, es accesible a cualquiera, ¿vale? Y bueno, otros ejemplos, uno que creo que todos lo padecimos durante la pandemia, que es el tema de dar clase online. Todos los estudiantes, bueno, tanto profesores como los estudiantes durante la pandemia nos quejamos de, especialmente los estudiantes, de que o veo la cámara o tomo apuntes, y si además tengo que hacer algo en Excel o en un software, no puedo estar con la ventana compartida viéndote a ti, tomando apuntes, es imposible. Bueno, ya hay varias herramientas, por ejemplo Teams, los que tienen el premium de Teams, y en Zoom también creo que ya lo tiene incorporado. Tú puedes estar en una reunión online por Teams y al final de la reunión tú le puedes pedir a Teams, cuando termina la reunión, que te dé la transcripción de todo lo hablado durante la reunión, o incluso que te haga un resumen. Y combinándola con otras herramientas también le puedo decir, bueno, la reunión fue en inglés, yo no quiero tener la transcripción en inglés, tradúcemela a castellano, al español o al idioma que quieras. Es decir, son muchísimas las posibilidades para aplicarlas en temas que tienen que ver con docencia y con investigación. Vamos a usar dos de ellas, ¿vale? Y os digo por qué usamos las dos y por qué una es mejor que la otra. Por favor, coger el móvil, o los que tengáis el portátil, e iros al navegador, al que uséis, Chrome, Safari o el que queráis. Vámonos a Perplexity. ¿Conocéis Perplexity? Bueno, vamos a usar Perplexity. Tenéis que poner solamente en el navegador Perplexity. Perplexity es una herramienta de inteligencia artificial que responde preguntas, ¿vale? Y ahora os digo qué característica tiene Perplexity que no tiene ChatGPT o que no tienen otras herramientas como Bing o Gemini. Os va a salir en un momentito, creo que algo como que está pensando, porque está viendo si ahí la red es buena, ¿vale? Cuando habláis Perplexity os va a aparecer una casilla. Vamos a hacerle todos la misma pregunta para que veamos el potencial de la inteligencia artificial. Vamos a hacerle todos una pregunta, por ejemplo, ¿qué impacto o qué efecto tiene las becas educativas en la reducción del crimen? ¿Qué impacto tiene el aumento de las becas educativas o las becas educativas en la reducción del crimen o en el crimen? Y le damos al botoncito para ver qué nos responde. Perplexity siempre te responde. Perplexity tiene una característica que la vais a ver, sobre todo con unos numeritos pequeñitos, y es que Perplexity incorpora citas, ¿vale? Todo el texto generado por Perplexity lo obtiene de fuentes que están. Perplexity está conectado a Internet y te responde con citas. Antes de ver las citas, por favor, comparar lo que os ha contestado cada uno con vuestro compañero de la derecha o de la izquierda o de atrás o de adelante para ver qué le ha respondido a él. ¿Te ha respondido lo mismo? Exacto. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Javier. Javier dice, oye, lo estoy comparando con mi compañero y a él le ha escrito otra cosa y a mí lo mismo. Perdón, a él le ha escrito una cosa y a mí otra. Sí, porque esto es lo que se caracteriza la inteligencia artificial generativa. Inteligencia artificial generativa quiere decir que el contenido generado por la máquina es original, es nuevo.
¿Puede que haya alguien que le respondió lo mismo? Sí, porque está basado todo esto en cálculos de probabilidades de las palabras seguidas y, obviamente, le hemos hecho todos la misma pregunta, puede que parte de las frases sean similares. Otra de las características es que si comparamos con nuestros compañeros de la derecha, de la izquierda, las citas, ¿vale? Puede que las citas sean similares y obviamente que son similares muchas de ellas. ¿Por qué? Porque le hemos hecho las preguntas. Es decir, no se está inventando lo que le hemos pedido. Tiene un problema Perplexity para la investigación. ¿Cuál es? Más que falsa, mira las citas que te he dado. Mira las citas. No son artículos científicos. Perplexity está conectado a Internet y puede que incorpore una cita que sea Wikipedia, un blog, la página del ministerio, es decir, no está basado en artículos científicos. Para eso ha nacido esta inteligencia, es una herramienta de inteligencia artificial, se llama SciSpace. Por favor, vamos otra vez al móvil, pongámosle SciSpace. Curiosamente, cuando pongáis SciSpace en Google, no os llevará, bueno, scieSpace.com, pero os redirigirá a esta página que se llama Typeset.io, ¿vale? Es porque tienen la página en otro dominio de Internet, pero se llama Typeset.io. ¿Qué característica tiene SciSpace y por qué es tan buena para la investigación científica e incluso para la docencia? SciSpace ha sido entrenada solo con artículos científicos publicados en revistas. Es decir, que si yo tengo un blog y en mi blog abro sobre becas educativas y crimen y me paso todo el día poniendo ahí cosas falsas, nunca voy a aparecer en SciSpace. Porque SciSpace está restringido a que solo te contesta con artículos científicos, ¿vale? Oye, pero yo tengo un libro. Lo siento, pero el libro no entra, ¿vale? Entran solamente artículos científicos, ¿vale? Vamos a hacerle la misma pregunta a SciSpace, ¿vale? Tenéis donde pone Literature Review, vamos a escribirle ahí qué efecto tiene. Se lo podemos poner tanto en español o en inglés, pero preguntémoselo en español. ¿Qué efecto tiene o qué impacto tienen las becas educativas en la reducción del crimen? Y le damos a buscar. Va a hacer dos cosas SciSpace. Primero de todo te va a crear un párrafo con 5 citas, todas ellas artículos científicos. Otra vez, si comparáis con el compañero de la derecha o de la izquierda, no necesariamente el texto es igual. Las citas serán las mismas, pero el texto será diferente. Os lo digo porque mucha gente me pregunta, oiga, ¿y si yo cojo y copio ese texto y lo pongo en mi tesis o en mi artículo científico, va a saltar el antiplagio? Y otra vez, la inteligencia artificial generativa no plagia, entre comillas, sino lo que hace es generar un contenido de texto, en la mayoría de los casos original y nuevo, ¿vale? Pero lo bueno de SciSpace es que se está basando en citas, en referencias científicas, no en blogs, no en webs, no en Wikipedia. SciSpace tiene la ventaja también, os digo una cosa de SciSpace, tiene la ventaja de que genera una lista de artículos científicos, empieza a generar una lista, si vais más para abajo, artículos científicos que te ayudan a responder tu pregunta. ¿Qué diferencia tiene SciSpace con Google Académico? ¿Por qué tengo que irme a SciSpace que no me da el Scholar Google o Google Académico? Bueno, Google Académico está muy basado en las palabras claves. Eso hace que si yo he publicado un artículo muy bueno, pero no hablé de becas educativas, sino que hablé de subsidios o programas de ayuda, quizá no voy a aparecer al principio en Google Académico. Sin embargo, sí puedo aparecer en SciSpace, porque SciSpace lo que quiere es responder tu pregunta, digamos, tu pregunta de investigación. De esa manera, digamos, puedes obtener listados de artículos que te ayudan a responder lo que tú realmente quieres averiguar sin depender exclusivamente de las palabras claves. SciSpace tiene una parte, la mayoría de SciSpace es gratis. Tiene una parte de pago, os recomiendo no paguéis, porque yo he pagado
y no me sirve de nada, digamos. La única cosa que en un momento puedo descargar un Excel con las referencias, pero no hace falta pagar. Y es una enorme ventaja utilizarla tanto en clases como en investigación propia, porque me ayuda, digamos, a obtener artículos que quizá, o a hacer parte, digamos, de la revisión de literatura y obtener nueva información que no puedo obtener a través de otras vías. SciSpace tiene una ventaja muy buena, no la podemos hacer ahora directamente porque tendréis que registrar y tardamos mucho tiempo, en que tú le puedes subir un PDF, ¿vale?, y hacerle preguntas al PDF. Pero no las preguntas típicas de cuáles son los hallazgos, cuál es el objetivo, porque eso realmente está en el abstract, está en el resumen, no hace falta que, si tú no te lo quieres leer, obviamente puedes mirar el resumen. Tiene una ventaja SciSpace y es que, una, es que como ha sido entrenado con artículos científicos, está especialmente dedicado a que tú le puedas subir un PDF de un artículo científico, le hagas preguntas más complicadas y te responde. Y la ventaja es que te responde solo en base al artículo científico. Es decir, que si yo le hago otra pregunta, el artículo tiene que ver, por ejemplo, con la influencia de la educación y el crimen, y yo le hago preguntas que tienen que ver con el matrimonio, la internacionalización, me va a decir, el artículo no va de esto. Y me lo dice, ¿cierto? Es decir, no siempre te responde diciendo lo que tú quieres escuchar, que es lo que pasa a veces con ChatGPT, sino que te responde en base a lo escrito en el artículo científico. Incluso tiene esta función que podéis ver en la pantalla, que tú con el mouse le seleccionas una tabla o un gráfico y te explica la tabla y el gráfico. ¿Por qué esta ventaja es muy buena, especialmente para estudiantes? Porque yo una vez, y os cuento un ejemplo, yo daba clase en el máster de psicología sobre análisis de datos y los estudiantes de psicología me decían, yo cuando llego a la parte de las tablas me las salto, pero como no las entiendo, entonces yo le decía, pero ¿cómo? Si esa es la salsa, ahí es donde tú vas a aprender más. Y dice, sí, pero es que es muy complicado y me voy directamente a las conclusiones. Bueno, lo entiendo perfectamente a los estudiantes porque hay tablas que ni se entienden. Hay métodos de investigación muy sofisticados muchas veces. Regresión multinomial en base 100. Es decir, hay cosas, siendo sinceros, que nosotros no entendemos, pero queremos acceder a ese conocimiento. Bueno, esta herramienta de inteligencia artificial te explica la tabla y tiene una ventaja aquí, ya me vais a ver, es el idioma. Es decir, tú le haces preguntas en castellano o en el idioma que quieras y no importa que el artículo esté en otro idioma. Y os lo pongo como ejemplo porque yo trabajé varios años en Alemania. En Alemania ellos tienen un sistema de que la mayoría o mucha gente publica en alemán, porque el reconocimiento de las publicaciones les sirve a ellos si la publicación está en alemán. Entonces ellos publican mucho en alemán, entonces hay conocimiento muy bueno, muy útil, pero solo en alemán, al que no hemos accedido hasta el momento. Bueno, con esta herramienta podemos subirles PDFs en alemán o en el idioma que sea y hacerle las preguntas al castellano sin necesidad de nunca hablar el otro idioma. Pero podemos acceder a conocimiento que no podíamos acceder anteriormente por la barrera del idioma. Pasemos del tema de revisión de literatura al tema de análisis de datos. ChatGPT hay que tener la versión de pago, pero tú le puedes subir una base de datos y te analiza los datos. Por favor, ¿le puedes dar al enlace que vemos aquí? Yo le he subido una base de datos, es la encuesta mundial de valores, que es una encuesta que se hace a nivel mundial. Se la he subido en Excel. Yo tengo la posibilidad en ChatGPT, y todos tenéis ahora mismo también la posibilidad, de subirle, aquí lo podéis ver, le he subido la base de datos en Excel, ¿vale? Y después le digo en palabras, no en código, haz un análisis de regresión lineal con la variable dependiente ideología y las variables explicativas sexo, edad, nivel de ingresos. Presenta los resultados de R cuadrado, los coeficientes de B, de beta, el valor P, dámelos en formato tabla y además coméntame los resultados. Es decir, en ningún momento he escrito nada de código, sino es todo, entre comillas, órdenes que le doy a ChatGPT. ChatGPT me responde, me dice, vamos a seguir los pasos, carga el fichero, limpia los datos, incluso te hace preguntas, es decir, ¿qué hago con los valores perdidos? Es decir, los elimino, los dejo, los sustituyo por la media.
Puedes bajar un poquito más, descender la página. ¿Vale? Sí que sí, un poquito más, un poquito más. Más. ¿Vale? Y aquí ya me empieza a dar los resultados, pero como yo se los pedí en formato tabla, si vamos hasta el final, porfa, abajo del todo, ¿vale? Me los presenta en formato tabla, tabla que yo puedo copiar, pegar directamente, digo copiar, pegar porque mantiene el formato tabla, es decir, te lo reconoce Excel, y me comenta los resultados. El coeficiente negativo sugiere que las mujeres tienden a ubicarse más ligeramente a la izquierda, los hombres más a la derecha, pero esto no es estadísticamente significativo, es decir, te comenta los resultados. ¿Por qué os pongo un ejemplo de la capacidad de la inteligencia artificial para analizar los datos? Porque yo, que soy profesor de análisis de datos y técnicas cuantitativas, he pasado mucho tiempo de mi docencia, del tiempo de la clase, enseñando un software, un programa informático. Y al final el estudiante aprende un programa que después seguramente no va a utilizar en el mercado laboral y no hemos dedicado tanto tiempo a la interpretación de los datos. Entonces, imaginemos una clase donde los estudiantes siguen aprendiendo análisis de datos, siguen aprendiendo estadísticas, siguen aprendiendo la regresión y sus diferentes componentes, pero no lo hacemos a través de un software que requiere saber manejarlo, pagarlo, ¿vale? Muchos de ellos, o los que son más digamos, de libre acceso, como R, Python, el tiempo de aprendizaje de programación es muy alto. Y a veces dedicamos más tiempo a que el estudiante aprenda el lenguaje de programación o un programa informático y menos a que el estudiante sepa interpretar los datos, sepa qué hacer con ellos, sepa comunicarlos a audiencias no expertas. Y bueno, el uso, podemos volver a la presentación, el uso de la inteligencia artificial me capacita para eso, ¿vale? Y hay varios ejemplos. Este es otro, ¿vale? Es el mismo, es ChatGPT, pero en este caso no es que le digo a ChatGPT que me analice los datos, sino que simplemente le subo una foto de los resultados. Es decir, yo le subo una foto de un análisis de regresión, ¿vale? Es un análisis de regresión lineal, un análisis de cómo usar variables explicativas para entender una variable dependiente, y le digo simplemente interpreta esta tabla, ¿vale? Y la tecnología, la máquina, es capaz de, otra vez, empezar a escribir e interpretarme toda la tabla. ¿Por qué me está respondiendo en inglés si yo se lo he dicho, si le he hablado en español? Bueno, principalmente porque la tabla estaba en inglés. Entonces él en ese momento ha dicho, te respondo en inglés. Pero como podéis ver, me empieza a explicar todos los diferentes aspectos necesarios para interpretar la tabla de datos, ¿vale? Muchos estudiantes, cuando lo hacemos o lo implementamos en las clases, dicen, ah, perfecto, ya no lo tengo que hacer, ¿vale? Bueno, esa es la primera reacción, pero me ha gustado una parte que ha dicho el profesor Santiago, y es que el estudiante a veces tiende a pensar en esto, en decir, ya tengo a alguien que me haga todo. El problema es que ahora viene la labor del docente en decirle, momento, que esto no es todo. Ahora el trabajo ya no va a ser simplemente que sepas analizar los datos, sino que hemos de subir el nivel y decirle, como ahora tienes una máquina que te ayuda a interpretarlos, tienes que aprender a comunicarlos, tienes que aprender a reinterpretarlos, usarlos y hacer muchas más cosas que antes no podíamos hacer por el limitante del tiempo. Porque antes me daba tiempo en una clase de enseñar regresión lineal, regresión logística y análisis de conglomerados. Ahora, al no tener que ir al software, al tener máquinas que me ayuden a automatizar el proceso, obviamente tengo que enseñar la base, pero tengo la posibilidad de ir mucho más allá. Y ir mucho más allá significa subir el nivel de conocimiento y de aprendizaje para los estudiantes. Bueno, tiene la ventaja ChatGPT, todos os habéis levantado, casi todos, cuando he preguntado quién lo usa, y es que se adapta a lo que tú quieras. Es decir, yo le puedo ahora decir, momento, no entiendo bien una cosa, vuélvemela a explicar, vuélvemela en otro ejemplo, con analogías o como sea. No todo es maravilla, tiene un peligro. Ejemplo, yo le he pedido a ChatGPT, ¿vale?, que en vez de que yo le dé una base de datos real, que se la invente, ¿vale? Le he dicho, quiero que generes una base de datos con 4 variables
y 1.200 casos. ¿Por qué le digo 1.200 casos? Porque es el mismo tamaño de muestra de la encuesta mundial de valores, ¿vale?, la que utilicé anteriormente. Y le digo que las variables sean sexo, tolerancia con la prostitución, nivel educativo y nivel de ingresos. Y ahora le digo que se invente, simula una respuesta, ¿vale?, de todas las posibles, pero hazlo para que, ¿vale? Y aquí le digo los resultados que yo quiero obtener, ¿vale? Le digo, por ejemplo, le digo, quiero que la variable sexo tenga una relación estadísticamente significativa y que sean las mujeres más tolerantes con la prostitución que los hombres. Totalmente lo contrario que dice la base real. Es decir, le estoy pidiendo que me genere una base de datos con datos totalmente inventados y que me dé los resultados que yo quiero, ¿vale? Pues ChatGPT me dice, claro, incluso me entrega la base de datos en Excel, ¿vale? Le digo, entrégame los datos en Excel, me los permite descargar, aquí los podéis ver. Esta es solamente una copia de los resultados, ¿vale?, porque son 1.200 filas, y este es el análisis que yo he hecho posteriormente para comprobar si me lo hizo bien o me lo hizo mal. Fijaos que yo no le pedí simplemente una relación bivariada, es decir, que solamente una relación, sino le pedí algo mucho más sofisticado, es decir, que tuviera en cuenta todas las diferentes variables de control para que obtuvieran los resultados que yo pidiera. ¿Me los hizo? Sí. ¿Me los hizo perfectos? No. Me creó una R cuadrado del 70%. Las personas que trabajamos en ciencias sociales, normalmente las R cuadrados son más bajas, porque los datos a nivel real, tú obtienes unas R cuadrados, que es una manera de qué tan explicativo es tu modelo. Bueno, normalmente es del 20%. Entonces yo la siguiente orden que le di a ChatGPT es decir, oye, me lo has hecho muy exagerado, bájame a que cámbiame los datos para que tenga una R cuadrado más creíble del 20%. ¿Me lo hizo? Sí. ¿Me lo hizo bien? Sí. Es decir, ahora mismo cualquier persona, sea profesor, sea estudiante, sea investigador, sea doctorando, sea estudiando una maestría, es capaz de crear bases de datos y simular realidades que no existen, ¿vale? ¿Es un peligro? Sí. ¿Es un peligro por qué, principalmente? Obviamente por el tema del fraude, por los temas que nos avenimos, pero tienen uno relacionado mucho con la docencia. Daniel Dennett es un filósofo y él tiene una idea y él dice, uno de los principales peligros del uso de la inteligencia artificial es que llegará un momento en que no confiemos en nadie. Es decir, y a mí me ha pasado, que cuando he dado una conferencia, un estudiante me ha dicho, oiga, yo hice un trabajo, lo hice yo y el profesor no me cree que lo he hecho yo, ¿vale? O no tardará mucho tiempo también en que el estudiante diga, profesor, usted me está explicando una cosa y ChatGPT me está diciendo otra. Perplexity además me dice otra. No le creo, no está preparado usted, ¿vale? O podemos ver fotografías, podemos ver vídeos y sabéis la capacidad que tiene ahora la inteligencia artificial de simular la voz, el idioma, las canciones. ¿Esta canción es de Bad Bunny o no es de Bad Bunny? ¿Es de Maluma o no es de Maluma? Exactamente. La capacidad de la inteligencia artificial de generar contenido que no existe entre comillas, es muy alta. Y el peligro de todo esto que tiene que ver con la docencia es porque cuando se le ha preguntado a las personas, a la población en general, ¿en quién confía usted? ¿Vale? Y se le pregunta normalmente en una escala del 1 al 5. 1 es que no confía nada, 5 es que usted confía mucho. Las personas dicen que confían muy poco en periodistas, muy poco en políticos, tanto en España como en el Reino Unido. Y si buscáis en Google profesiones, nivel de confianza, más o menos los resultados son generales en la mayoría del mundo. Las personas en las que más confía la población, las profesiones, son en las enfermeras, incluso más que los médicos, ¿vale? Ahí estamos. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, están los profesores. Es decir, el nivel de legitimidad y confianza en lo que dicen y hacen los profesores sigue siendo alto, ¿vale? Imaginaos un momento en que no sea así, en que el estudiante no te crea, en que tú generes o des material y el estudiante todo lo cuestione. Eso es un riesgo, ¿vale? Entonces, muchas veces
a la inteligencia artificial se le dice, oiga, que no te va a permitir reflexionar, que no te va a permitir siendo creativo. Bueno, los estudios iniciales dicen lo contrario, pero desde mi punto de vista y en base también a la capacidad que tiene la máquina, uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial no es que nos haga menos reflexivos, sino que haga que no confiemos en nadie. Ni el estudiante en el profesor, ni el profesor en el estudiante, y eso sí que puede ser un peligro, y eso creo que es una cosa muy a tener en cuenta. Bueno, generando con el tema de las clases, aquí te podéis ver tres maneras o tres modelos diferentes de enseñanza. ¿Vale? Son tres modelos clásicos, tres modelos, digamos, ampliamente usados. El modelo convencional es la típica clase magistral. El profesor habla, los estudiantes escuchan y toman apuntes. Y si alguno tiene una pregunta, pues un momento, luego o mañana. ¿Vale? Este es el modelo más clásico, digamos. El Mastery Learning es otro modelo un poquito más participativo de los estudiantes. El profesor habla, da su clase magistral, los estudiantes participan en mayor medida. Y hay mucha evaluación periódica para ver cómo van los estudiantes. Este es el Mastery Learning. Los estudiantes vienen a clase, participan, digamos. Es un modelo muy de prácticas, modelo de enseñanza, pero el estudiante tiene que hacer cosas, no solamente tiene que escuchar y tomar apuntes. Y el último modelo, los estudiantes no vienen a clase. Los estudiantes todos tienen un profesor particular, un tutor. ¿Vale? Es decir, el estudiante aprende en base a su relación con el tutor o profesor particular. Pregunta, ¿con cuál los estudiantes aprenden más? Bueno, esta pregunta se la hizo Benjamin Bloom. Benjamin Bloom es un psicólogo, pedagogo. Benjamin Bloom en pedagogía es como Cristiano Ronaldo. Todo el mundo es famoso, es muy, muy citado. Digo esto porque no he cogido el ejemplo que mejor me convenía a mí para la conferencia, sino es un ejemplo de un pedagogo, psicólogo altamente citado. Es muy, muy citado y su trabajo ha sido reproducido muchas veces. Él hizo el estudio, separó a los estudiantes en tres grupos. Unos recibieron durante un semestre el modelo convencional, el segundo grupo recibió el Mastery Learning y el tercer grupo de estudiantes no vino a clase y a todos se les asignó un tutor, un profesor particular. Posteriormente, al finalizar el semestre, evaluó, en base a unos exámenes, cuánto habían aprendido. Todos hicieron el mismo examen. Las clases eran de álgebra y no me acuerdo, pero la otra eran clases de diferente contenido, no todas eran lo mismo. Como podéis ver en el gráfico, los que peor nota sacaron en promedio, ¿vale?, son los que recibieron el modelo convencional. Y otra de las características del modelo convencional es que hay mucha desigualdad entre los que sacaron peor nota y los que sacaron mejor nota. Es decir, hubo mayor desigualdad, brecha o diferencia entre los buenos y menos buenos. Los que recibieron el Mastery Learning, aquí está el promedio, sacaron mejor nota, ¿vale?, que en promedio los que recibieron el modelo convencional. Es decir, este tipo de clases participativas, ¿los estudiantes aprenden más? Sí, ¿vale?, porque el estudiante es escuchado, el profesor amolda sus clases también a los intereses de los estudiantes sacaron mejor nota y otra vez, ¿vale?, la brecha entre los menos buenos y los más buenos se estrechó un poco. Los que estudiaron solamente el grupo con el tutor o profesor particular son los que mejor nota sacaron en promedio de todos. Pero otra de las características de este grupo que recibió clases solamente a través del tutor es que la diferencia entre los menos buenos y los más buenos fue la menor, ¿vale? Es decir, hay menos desigualdad cuando los estudiantes reciben clase a través de un profesor particular, ¿vale? El estudio es de 1984, sin Internet, sin WhatsApp, sin móviles, sin celulares, sin nada. Y obviamente yo no puedo coger el estudio hecho en 1984, ir al vicerrector y decirle, vicerrector, necesito 45 profesores particulares para mi clase, ¿vale? Porque me va a decir, no hay plata, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial es el profesor particular, ¿vale? Y este es un ejemplo de ellos. Yo le pido a la inteligencia artificial en las clases, yo le digo a mis estudiantes, por favor, abrid ChatGPT, todos abren ChatGPT, todos tienen la versión gratuita, la que no hay que pagar, y ChatGPT me ayuda a que los estudiantes entiendan aquello que a mí me cuesta explicar, ¿vale? Y aquello que tiene un nivel de dificultad para ser entendido a la primera más complicado, ¿vale? Por ejemplo, yo le digo, explícame qué es la R cuadrado, este concepto estadístico, en términos sencillos y usando un ejemplo, una analogía con el fútbol. Pero yo pongo el fútbol, ¿vale? Por ejemplo, Gladys pondrá otra cosa, Adriana otra cosa, el tenis, las series de televisión, ¿vale? Y cualquier tema que le interese. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante aprende algo relacionado con algo que ya sabe o algo que le gusta, su capacidad de asimilarlo es mayor, su capacidad de entenderlo es mayor. Entonces, cuando nosotros usamos ChatGPT en las aulas, pero en forma de profesor particular, la capacidad de aprendizaje puede ser mayor. Y no estoy diciendo que los estudiantes solo aprendan con ChatGPT, no. Si nosotros tenemos el modelo Mastery Learning, vienen a clase, participan y además le sumamos el tutor, que es ChatGPT, su capacidad de aprendizaje puede ser mayor y, sobre todo, la brecha entre estudiantes buenos y no tan buenos será menor, ¿vale? Es decir, no dejemos a nadie atrás porque tenga dificultad, porque le cueste, porque no vino a clase o por lo que sea. Al principio de la conferencia os he preguntado 3 preguntas que tenían que ver con el uso de ChatGPT, ¿vale? Con si lo usabais o no en la investigación y, sobre todo, si lo aceptaríais como revisión, como si fuera un revisor de un artículo científico. Y más o menos la conclusión es que si tenéis ChatGPT, lo usáis relativamente, pero no confiáis en él, digamos, para evaluar vuestro conocimiento científico. ¿Qué pasa si yo le hago las mismas preguntas a ChatGPT o a Perplexity o a SciSpace y le digo qué piensan los profesores de la Universidad de La Sabana sobre la inteligencia artificial y ChatGPT? Pues me va a crear un texto, me va a hacer una serie de suposiciones, me recomendará literatura, pero en ningún momento me dirá lo que vosotros me habéis contestado. Porque hay una cosa que la inteligencia artificial no tiene y es que no pisa la calle. Es decir, la inteligencia artificial jamás ha venido a la Universidad de La Sabana, jamás ha venido a Colombia, jamás entiende la forma, la cultura, los valores que tiene. Y eso es una capacidad que sigue y seguirá siendo humana. La capacidad tanto de recolección de datos como la capacidad de interpretación. Seguramente vosotros podéis interpretar mucho mejor que yo el resultado de las 3 preguntas porque estáis en la Universidad de La Sabana. Conocéis el pensamiento de los profesores, de vuestros compañeros. Y esa es una cosa que cuando me preguntan muchas veces, oiga, ¿y cómo evalúo a los estudiantes ahora que son capaces de escribir todo con ChatGPT, de leer con SciSpace o que les responda todo con Perplexity? Bueno, una de las sugerencias es orientar mucho más la evaluación a la investigación. No importa que las clases sean teóricas, empíricas o lo que sea, más investigación, más capacidad de interpretación, recolección y de ir a donde nunca va a llegar la inteligencia artificial, que es, digamos, entre comillas, la calle, digamos. Y nada más, simplemente para concluir, hay una cosa con la que quería concluir, que es el tema de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es el proceso de que tú reflexionas cómo aprendes. ¿Por qué es tan importante ante el auge de la inteligencia artificial? Porque hoy en día estamos en un mundo donde nosotros podemos, cualquier cosa que queramos aprender, aprenderla en clase, en YouTube, en TikTok, en las diferentes estas herramientas educativas que hay y además en ChatGPT, en Perplexity. Es tanto el input de conocimiento que tenemos que si en ningún momento nos paramos a reflexionar cómo aprendo algo, voy a tener otra vez un boom de información, pero no capaz de asimilarla. Y os cuento solamente un ejemplo. Yo cuando aprendí a conducir, yo me ponía muy nervioso conduciendo. Y el profesor y toda la gente me decía, tú coloca bien los espejos y así se te pasan los nervios. Yo los colocaba y no se me pasaba. Me decían, respira. Tú respira hondo y se te pasan. Yo respiraba y igualmente me ponía nervioso conduciendo. Entonces, una vez
empecé a reflexionar y me di cuenta que se me quitaban los nervios cuando cogía el volante con una mano y cuando ponía la música muy fuerte. Y así se me pasaban los nervios. Y así conduzco todavía, ¿vale? Aunque ya no tengo nervios, pero así conduzco todavía. Y me pasó otra vez, eso fue cuando yo tenía como 18 años, yo empecé a dar clase muy joven, tenía como 21, 22 y me ponía muy nervioso y tenía la manía de llevarme la mano aquí, como Julio Iglesias, estaba toda la clase así. Y claro, yo decía, ¿cómo se me pasan los nervios? Entonces yo traté de ver cómo se me pasaban los nervios y claro, digo, pues no puedo poner música y estoy en una clase. Y me di cuenta de que se me pasaban los nervios preguntándole a los estudiantes al principio. Lo mismo que he hecho al principio con vosotros. Es decir, interaccionando más con el estudiante, se me quitaban los nervios, ¿vale? Entonces, este proceso, cuando el estudiante, que sea el estudiante el que reflexione cómo aprende en un mundo donde hay tanto input de información, le permitirá a él ser más reflexivo en qué necesito, ¿vale?, para entender las cosas. Necesito analogías, mapas conceptuales, transcribir todo, ponerme posits. Cuando él haga esto, no solamente le servirá para vuestra clase, sino, digamos, para todas las demás y, digamos, para su vida, para que de esta manera, ante el auge de la información, del texto y de todo, él siempre sea reflexivo en cómo puede aprender. Bueno, muchas gracias.